Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y cada lunes también hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas, Manolo. Muy buenas. Y audiencia. Y audiencia también. Vamos a hablar de cine, de estrenos esta semana también post-Goya. La semana pasada hablamos rápido, hicimos un repaso rápido de los Goya, también de los estrenos, pero la vida continúa y hay que seguir, Juan. No sé Sí. Los Goya no son nada. Además, el interés que yo puedo tener por los premios es nulo. Pues vamos a ver esta semana qué hemos podido encontrar en la cartelera, qué hemos tenido de estrenos. Hemos tenido buenos estrenos. Hay 4 películas que valen la pena y las otras, bueno, pues cada una tiene sus cosillas, pero tampoco están mal del todo. Desde luego, el lanzamiento de la semana es Ant-Man y la avispa quantuniana o algo parecido, o Quantumania, jolín, qué nombre. Que bueno, es una película de superhéroes, de Marvel, en donde volvemos a encontrarnos a ese superhéroe que puede empequeñecerse, puede agrandarse, y luego pues todos los que están alrededor, su padre, la hija, la madre, en fin, todos. ¿Qué es lo que hacen ahora? Bueno, pues por error la hija ha preparado un aparatito y resulta que les transporta al mundo cuántico, que no sabemos lo que es, pero que suena muy bien y que suena muy científico. El mundo cuántico es algo muy científico. Y allí pues hay gente muy mala. Hay sobre todo uno muy malo, que es que se quedó atrapado allí porque el personaje que interpreta Michelle Pfeiffer lo dejó allí perdido, atrapado, y entonces está con un cabreo, pero monumental. Y claro, solo faltaba que llegaran estos para que él se revele y diga, pues ahora es la mía y voy a ir al mundo real y me voy a hacer con la posesión absolutamente de todo. Bueno, como veis, un argumento realmente profundo, de los que marca parte de la historia de la humanidad y demás. Y que desde luego estoy seguro que todos nuestros oyentes están diciendo, quiero ir a ver la película, quiero ir a verla. La película no tiene más trascendencia, es una excusa como otra cualquiera para tener una película de aventurillas. Tiene la ventaja respecto a otros de superhéroes, yo pienso que es una ventaja, lo sabrá que les gustan este tipo de películas que piensen que es una desventaja. La ventaja es que solo dura 2 horas y eso está muy bien. Y más o menos es entretenida, muy oscura porque en el mundo cuántico no hay luz, no hay sol, no hay nada. Entonces es todo muy oscuro y con personajes muy siniestros y muy raros. Es una película de poco interés, pero tengo que decir que a mí me entretuvo, siendo que no soy muy seguidor de este tipo de películas. La novia de América es la nueva película de Alfonso Albacete, que tiene ya una larga trayectoria, que ha hecho sobre todo comedias y que va buscando siempre un puntito de humor que no siempre consigue, pero que de vez en cuando da lugar a gags o a chistes que no están del todo mal. Es lo que pasa en La novia de América. Yo creo que el arranque está muy bien, los 10 primeros minutos están muy bien, lo cuento por encima. Hay una boda y de repente en esa boda pues se presenta una mujer vestida de gala, evidentemente, coge el micrófono ante la sorpresa de todos y bueno, pues empieza a hablar. ¿Y quién es esta mujer? Pues ni más ni menos que la exnovia del que se va a casar. Que se va a casar además con su mejor amiga. Y bueno, pues no está de buen humor, no está precisamente de muy buen humor. Y empieza pues a hablar del novio, de la novia, en fin. La verdad es que tiene un puntito de humor, no está del todo conseguido. Luego las escenas siguientes pues tienen un poco de todo. Hay momentos que están un poco mejor, momentos que están un poco peor. Quien quiere una comedia intrascendente, pues esta es la suya, aunque la verdad es que cae en bastantes tópicos y no es una película como para recomendar. Venus es otra película española, en este caso basada en una obra de teatro, dirigida por el propio autor de la obra de teatro, Víctor Conde, que también ha hecho la adaptación. Y aquí nos encontramos con historias de parejas. Hay un tipo que ha ido al entierro de su padre y al terminar el entierro un hombre pues se le ha acercado. Bueno, se le ha acercado, él estaba sentado en un banco, se ha sentado en el mismo banco y ha dejado en el banco una caja de cartón. Sin más palabras. Luego este hombre se ha ido a un bar, que era un bar que él frecuentaba cuando vivía en ese barrio, en esa zona, y allí pues de repente aparece una vieja amiga, que no llegó a ser novia ni amante, pero que se quedó ahí,
y todo eso empieza a generar pues una serie de historias del presente, del pasado que se van mezclando y que tienen que ver también con sus padres. Sus padres tenían un grupo de música que se llamaba Venus y de repente pues vamos a ver a los padres jóvenes todavía interactuando con el hijo en un mezcladillo un poco raro. La película es muy artificial, tiene algunos elementos interesantes en cuanto a las relaciones de pareja y cosas similares, pero yo creo que se le va un poco de las manos y sobre todo es muy cansina. Más interesante, bastante más interesante, Ellas hablan. Es una película que tiene varias nominaciones a los Oscars, premios por todos los sitios. Una película complicada, dirigida por Sarah Polley, que también ha hecho el guión, basado en una novela que a su vez está basada en hechos reales. Una comunidad religiosa en Bolivia que está aislada de los demás. Es este tipo de comunidades que seguramente la gente habrá visto en películas y en documentales, que deciden vivir como se vivía en el pasado, sin televisiones, sin electricidad, cultivando la tierra, con esos carros tirados por caballos, no quieren ninguna cosa novedosa, no quieren tecnología y demás. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa comunidad? Pues que de repente unas mujeres empezaron a notar que se despertaban con magulladuras, con golpes, y que la explicación que les daban los dirigentes de esa comunidad es que era el demonio que se había metido en ellas y que les había propinado golpes y que les había proporcionado pues esta situación. Investigando un poco más, pues un día una de estas mujeres encontró que el demonio en realidad era uno de los hombres que vivía allí, que echó a correr cuando ella se despertó antes de lo previsto, porque lo que hacían era narcotizarlas y luego violarlas. Bueno, pues es la historia de estas mujeres. La historia contada a partir de una serie de asambleas en las que las mujeres se reúnen para decidir qué hacer, porque para que se tenga una referencia, en esta comunidad las mujeres no tienen derecho a la enseñanza y son analfabetas. Y no estamos hablando del siglo pasado, de hace 3 siglos, estamos hablando del año 2010 más o menos. Pero como no tienen derecho a nada, pues no se les enseña a leer ni a escribir y así se las puede tener más sometidas. Es una película curiosa, pero a la vez difícil de ver. Tiene esa combinación. Es una película que voluntariamente Sarah Polley ha hecho en un ambiente muy cerrado, a base de esos diálogos complejos entre las protagonistas, y al final todo eso pesa bastante en la sensación que transmite la película. Con todo, para las películas que estamos acostumbrados a ver últimamente, que duran todas más de 2 horas, esta es un poco más ligera, porque dura 104 minutos. El tema es muy interesante, quizás se podría haber hecho de una manera que fuese capaz de congregar a más público o de dejar más satisfecho al público, pero es una película necesaria porque reflexiona sobre las sectas, sobre la religión, sobre el papel de los hombres y las mujeres, sobre las violaciones, sobre el abuso de poder. Bueno, es que están todos los temas puestos ahí y además están bien puestos. También se ha estrenado una película de 2018, una película alemana que se llama Labios sellados, también interesante y también de menos de 2 horas de duración. Aquí lo que tenemos es una historia ambientada en la Unión Soviética y en la República Democrática Alemana, cuando todavía existía la Unión Soviética. Estamos en un campo de concentración, en un gulag, en Siberia, en un sitio perdido, y allí vemos cómo las condiciones de vida para los que están detenidos son difíciles, son realmente muy complicadas. De hecho, vamos a ver a un hombre que salta unas alambradas y que lo único que busca es pasar al otro lado donde están las mujeres, porque allí está su hija y no la ve desde hace 3 años. Pero eso de saltar alambradas, aunque él afirme que no va a escaparse, que no es su intención escaparse, sino ver a su mujer y a su hija, pues no le va a reportar ningún beneficio. Va a ser también la historia, o fundamentalmente va a ser la historia de 3 mujeres que eran alemanas, se trasladaron a la Unión Soviética convencidas del ideal comunista, de todo ese tipo de cosas, y se encontraron que allí pues, fueron detenidas, acusadas de espías y metidas en un campo de concentración. ¿Con qué pruebas? Con ninguna. Sencillamente decidieron que eran enemigas y fueron detenidas ellas junto a más gente. Y a muchos de los que detuvieron simplemente les mataron. Pasado el tiempo, me adelanto un poco en el argumento, voy a estropear un poco de la historia. Desde la República Democrática Alemana van a pedir que las repatrien y que sean rehabilitadas. Y lo que vamos a ver es esa situación de vuelta a la República Democrática Alemana de estas 3 mujeres y lo que les hacen hacer, los trabajos que les asignan y demás. Es una película, yo creo que demoledora, porque lo que habla es de cómo
Se suponía que se iba a construir una sociedad más justa y esa sociedad derivó, estamos hablando de la época de Stalin, evidentemente, derivó hacia una dictadura terrorífica en donde se asesinaba a la gente, se la encarcelaba sin pruebas, sin nada que sustentase ningún tipo de acusación, simplemente porque decía alguien que eran enemigas, porque eran espías, porque eran lo que les daba la gana. Y la gente tenía que callar, porque es que a la mínima lo que te arriesgabas es a que te pegasen un tiro en la cabeza y fin. La película se llama Labios sellados y es una película, como digo, contundente y demoledora. Que la gente no espere mucho porque es de 2018, se ha estrenado solamente en una sala, que yo lo sepa, en los ABC Par y en sesiones sueltas. Y no creo que vaya a durar mucho en cartel. También es interesante El Triángulo de la Tristeza, la nueva película de Ruben Östlund. Este director ya nos ha proporcionado películas anteriores que hemos comentado aquí, como fue The Squire o Fuerza Mayor. Y es un director peculiar, es una película sueca y es un director que nos propone siempre ideas interesantes, pero a veces con un formato un poco complicado. Y esto es lo que ocurre también con El Triángulo de la Tristeza. Si, por ejemplo, en The Squire hablaba del mundo del arte, de los museos, de todo lo que se mueve a su alrededor, del mucho dinero que se mueve, de hecho, e intereses, aquí va a hablar de la moda, de la gente rica, de los lujos, de todo ese tipo de cosas. Y lo va a hacer a partir de una pareja joven, que él quiere ser modelo, ella va a entrar en cartel o en pantalla un poco después, va a ser su pareja o es su pareja, y se dedica sobre todo a cuestiones de internet, lo que se llama influencers, y bueno, tienen un momento como dorado, están en un momento muy bueno porque tienen éxito, tienen dinero, son jóvenes, y vamos a verles tanto en una primera fase de presentación como luego en un yate, porque les han regalado un viaje en yate, como luego en una isla. No cuento cómo se relacionan los tres episodios o los tres momentos, porque es lo que tiene también de interés la película. La película aborda todo tipo de temas, desde el tema de la distribución de la riqueza, la manipulación a través de los medios de comunicación, bueno, el tema del poder, quién ostenta el poder y por qué lo ostenta. La última parte en la isla está muy bien, realmente está muy bien. Y lo único que tiene pues, son esas peculiaridades propias de Oslo, porque, por ejemplo, cuando están en el yate, pues hay un día en donde el mar está muy embravecido, está muy loco, y lo que vamos a ver es pues, lo que ocurre, todo el mundo vomitando por los pasillos, en fin, y no perdona. Podría haber sido un poco más condescendiente, pero no perdona absolutamente nada. Entre otras cosas, porque probablemente, dado que en ese yate todo el mundo es supermillonario, excepto esta pareja más joven, que no lo son, pero ganan mucho dinero con facilidad, están en ese mundo de la moda y de Internet, los influencers, bueno, pues lo que vamos a encontrarnos es que muchos de los elementos que vemos en pantalla, incluso ese vómito, se convierte en una especie de metáfora de la vida, del mundo en el que vivimos y de cosas similares. Es una película que vale la pena. Repito el título, El Triángulo de la Tristeza. Y finalmente un documental valenciano, que yo iba, pues eso que no sabes exactamente a qué te metes en la sala, se llama Persona no humana, y bueno, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Vamos a ver si localizamos, si podemos hablar con los directores y también con gente relacionada con el documental, para que aquí en las mañanas o en algún otro momento podamos hacerles una entrevista, porque nos habla de algo importante y más ahora que se acaba de aprobar esta ley de los animales de compañía y demás. ¿Qué es lo que plantea la película? Pues un caso real que ha sucedido en Argentina, en el que dos zoológicos diferentes han sido llevados a los tribunales porque tenían dentro de los animales en cautividad, uno tenía un orangután y otro tenía un chimpancé. Y estaban en unas condiciones de reclusión en sus jaulas realmente deplorables, absolutamente solos y, como digo, en unas condiciones vitales muy malas. Y lo que se plantean, repito el título, Persona no humana, es que bueno, los animales también tienen que tener derechos, y particularmente los grandes simios, que es el punto del que parte un poco toda esta historia. Los grandes simios pues tienen incluso que tener casi más derechos que otros animales, diría yo, porque tal como se explica en la película, en realidad lo que nos diferencia de un chimpancé o de un orangután es muy pero que muy poco. La película está llena de datos, aparte del caso real que recoge y de esa estancia en los tribunales de todo este proceso.
que no cuento a dónde ha ido a parar, la película lo cuenta completa, porque el documental se ha rodado a lo largo de varios años y, como digo, han hecho un seguimiento de todo este tema, pero además de eso, lo que se aportan son muchos datos. Se aportan datos sobre cómo ha sido el tema evolutivo y, por ejemplo, que el chimpancé con el ser humano, con nosotros mismos, pues en realidad desciende o descendemos de un ancestro común, que dio lugar a las dos variantes. Que luego si cogemos el chimpancé, el ser humano y el gorila, los tres partimos de otro ancestro anterior común. Y si cogemos además el orangután, los cuatro partimos de un ancestro común a los cuatro. Es decir, en realidad que podemos decir que son seres no humanos, pero tal como está considerado un poco en la película y tal como se hace la propuesta de la película, aunque sea chocante, son personas también. Bueno, todo esto puede llevar a debates realmente interesantes, pero sobre todo lo importante es que la película no se queda solo en un tono filosófico, sino que da muchos datos. Y entre esos datos pues están, por ejemplo, científicos, científicas, que lo que hablan es de cómo, por ejemplo, los chimpancés son capaces de expresarse. No tienen voz porque su garganta no está preparada para poder hablar, pero a cambio de eso lo que sí que son capaces es de aprender un lenguaje de signos, como los sordomudos, o como los mudos, mejor dicho, que no son sordos, sino mudos. Que esto ya me lo aclararon hace tiempo y luego se me olvida siempre decirlo, lo decimos habitualmente mal. Bueno, pues como los mudos, aprenden signos y son capaces de establecer un lenguaje. Y ese lenguaje permite que se comuniquen con los seres humanos. Pero es que además, ese lenguaje que aprenden son capaces de enseñárselo a otros primates. Y claro, pues esto llama bastante la atención. Y son capaces de generar nuevos signos de lenguaje. E incluso en comunidades, por ejemplo, que viven en la selva, se ha encontrado que tienen símbolos ya para comunicarse entre ellos, aunque no somos capaces de momento de descifrarlos demasiado bien. Ponían un ejemplo, lo voy a poner porque me parece significativo, y es que se le enseñan varias palabras por lenguaje de símbolos y entonces luego finalmente se le enseña un mechero. Para el mechero no hay ningún símbolo, no hay ninguna forma de que haya algo que lo represente de forma simple. Y entonces ese primate lo que hace, ese chimpancé lo que hace es decir, es un palo con fuego. Y utiliza los símbolos de palo y de fuego para combinarlos, puesto que el mechero lo que para él representa o la forma de representarlo es un palo, un elemento vertical con un fuego que sale de él. Bueno, pues esa capacidad de aprendizaje hace que debamos pensar un poco mejor si la mejor manera de tener a estos animales, a estos primates, a estos chimpancés, a estos orangutanes, es en una jaula, aislado, sacado de su hábitat, porque es como si los tuviésemos, es como si no es como, es que los tenemos encarcelados de por vida y se deprimen como los seres humanos y tienen problemas como los seres humanos, y todo esto se explica muy bien en el documental. Realmente me ha sorprendido, había visto ya documentales en esta línea, pero este está bastante completo, tiene muchísimos datos y me parece que es un documental interesante, de producción valenciana. También vuelvo a decir lo mismo, no creo que dure mucho en cartel, se lo recomiendo a la gente, está en los cines ABC Park, también en una sesión suelta. Creo que de momento, lunes, martes, no sé si miércoles, que es el Día del Espectador, pero jueves creo que también está. Recomiendo a la gente que vaya a verlo, a ver si consiguen que haya pues, por lo menos una continuidad y que dure algún tiempo más en cartel, porque los datos que da son realmente interesantes. Y poco más, esto es lo que se ha estrenado, pero yo diría que hay 4 películas interesantes. La película alemana, a pesar de ser de 2018, que quiero decir que ya parece que no sea un estreno, Labios Sellados, yo creo que vale la pena verla y verla en cine. Ellas hablan, también es una película que a pesar de lo difícil en cuanto a la realización, en cuanto a cómo está puesta, también vale la pena. El Triángulo de la Tristeza también. Y Persona no humana, bueno, lo recomiendo claramente porque creo que es un buen documental, aunque volvemos un poco a lo que hemos dicho en algunas ocasiones. Parece que los documentales no tenemos esa costumbre de ir a verlos al cine y eso siempre pues es un lastre, es un pequeño problema, pero creo que es un documental a ver y bueno, me imagino que en algún momento también lo pondrán a través de alguna plataforma de televisión porque participaba Canal No también en la producción y desde ese punto de vista se podrá ver, pero si alguien quiere verlo en el cine, esta es su oportunidad. Sí, lo que dices, parece que nos cuesta ir al cine a ver documentales, pero... Es que los tenemos asignados yo creo que a la televisión y básicamente más que a la televisión a las cadenas temáticas
sobre todo, y a la televisión española, la segunda cadena. Entonces siempre parece que los tenemos enmarcados en ese ámbito y sacarlo de ahí yo creo que nos cuesta. Por decirlo así, suavemente nos cuesta. Pues lo dejamos por aquí. Buena cosecha esta semana de películas y de estrenos. A ver la semana que viene qué vamos a encontrar. Pero bien. Pues sí, venga. Juan, lo dejamos por aquí y volvemos a hablar el lunes. Recordamos a la audiencia que los jueves, después del comentario político, habláis un poco de cine. Esta semana, por cierto, enhorabuena por la entrevista previa. Ah, sí, sí, sí. Contacté con la gente de la Asociación Médica de Madrid y, bueno, está bien. Bueno, pues recupérala si quieres y la pones una mañana, así te queda por ahí un hueco. La tenemos ahí presente porque es una entrevista para escuchar también. Juan, y quien no quiera esperarse, que busque el podcast de Clartelera. Sí, sí, sí. Lo dejamos por aquí, como decimos. Salud y hasta el lunes. Un abrazo. Venga, hasta el lunes. Un abrazo. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema, de les estrenes de la setmana amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert. Això és Lliure Directe, això és Radio Clara.